Les doy la bienvenida a este canal donde tengo la esperanza de brindar un poco de luz acerca de la salud mental, el comportamiento humano y la palabra. Hoy existe tanta información y por esa razón se crea más confusión. Pero yo les recomiendo, creyentes o no, si tienen una Biblia, que la lean. Muchas cosas empezarán a tener sentido. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y también activa las notificaciones si te gustaría ver más de este contenido. Soy Katy Fernández, coach de vida, espiritual y de relaciones, especializada en abuso narcisista y estoy muy contenta de tenerte aquí. Ahora sí, tomen su cafecito o un té, pónganse cómodos que vamos a empezar. Vivimos en una era donde palabras como trauma, sistema nervioso, trastornos, estrés postraumático, narcisismo, etc. están por todas partes. Tenemos la psicología moderna que explica cómo reacciona nuestro cerebro al dolor y nuestra fe nos da esperanza de recuperación. Pero lamentablemente estos dos mundos parecen estar desconectados. Algunos piensan que la psicología es mundana o temporal, mientras que otros creen que la Biblia es un libro obsoleto que carece de respuestas para heridas psicológicas complejas. Hoy quiero presentarles una tesis algo arriesgada. La Biblia comprendió el trauma humano mucho antes de que la psicología siquiera tuviera un nombre para él. Cuando leemos las Sagradas Escrituras a través de la lente de la neurobiología moderna, no encontramos ni una sola contradicción. Encontramos un plan. Descubrimos que Dios, el arquitecto de nuestro sistema nervioso, trazó caminos para la sanación hace miles de años. Caminos que la terapia moderna del trauma apenas está comenzando a redescubrir. Yo he analizado en videos anteriores figuras bíblicas que vivieron en estados que ahora mismo llamamos narcisismo o sistemas familiares tóxicos. He visto cómo las intervenciones de Dios reflejan las prácticas clínicas más avanzadas de la actualidad. No se trata solo de teoría, se trata de un camino espiritual para recuperar tu vida. Uno de los avances más significativos en la investigación moderna del trauma es comprender que el trauma no es solo una historia que nos contamos del pasado. Es una realidad física almacenada en el presente. Como dijo el Dr. Bessel van der Rohe, el cuerpo lleva la cuenta. Cuando experimentamos un estrés abrumador, nuestro sistema nervioso capta esa energía. Nuestros músculos se mantienen tensos. La variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca cambia y nuestro sistema digestivo puede incluso dejar de funcionar. Ahora, observemos el lenguaje de la Biblia. Mucho antes de que tuviéramos resonancias magnéticas o análisis de sangre para el cortisol, los escritores bíblicos describían las enfermedades psicosomáticas con una precisión asombrosa. En el Salmo 32:3, el rey David escribe: «Mientras callé, mis huesos se consumieron en mi gemir todo el día». David no solo dice que se sentía triste, describe un deterioro fisiológico. La palabra hebrea para hueso se refiere a la estructura y esencia misma del cuerpo. Nos dice que cuando reprimió su trauma y culpa, su estructura física comenzó a deteriorarse. La ciencia moderna lo confirma. El trauma reprimido provoca inflamación crónica y un sistema inmunitario debilitado. La Biblia usa la palabra corazón en hebreo para describir no solo una emoción, sino el centro de toda la persona, incluyendo el cuerpo. En Proverbios 17:22 dice: «Un corazón alegre es buena medicina, pero un espíritu abatido seca los huesos». Esto no es solo poesía, es una observación neurobiológica. Un espíritu abatido, lo que podríamos llamar un sistema nervioso traumatizado y paralizado, afecta literalmente la médula ósea y la capacidad del cuerpo para sanar. La Biblia sabía que la sanación debe ser somática, debe alcanzar el cuerpo, no solo el intelecto. Uno de los casos de estudio más impactantes sobre el trauma es del profeta Elías, en Primera de Reyes 19. Elías acababa de lograr una enorme victoria espiritual, pero inmediatamente después recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Lo que sigue es una descripción clásica de un colapso del sistema nervioso. Él huye al desierto, se sienta bajo un árbol y ora pidiendo morir. Desde una perspectiva psicológica, Elías se encuentra en un estado de bloqueo. Está paralizado, ya no puede luchar, ya no puede huir, está completamente agotado.
Ahora observen cómo responde Dios. Dios no envía un ángel para reprender a Elías por su falta de fe. No le da una charla de teología ni le dice que simplemente confíe más. En cambio, la primera intervención terapéutica de Dios es biológica. Deja que Elías duerma y luego le proporciona alimento. Dios aborda primero la biología. Regula el sistema nervioso de Elías mediante el descanso y la nutrición, satisfaciendo las necesidades más básicas de la jerarquía de la supervivencia. Solo después de que Elías se estabiliza físicamente, Dios lo guía a una cueva para un encuentro más profundo. Aún así, Dios no aparece en el viento ni en el fuego, elementos que asustarían aún más a un sistema nervioso traumatizado. Dios se encuentra con él en un suave susurro o en el sonido del silencio absoluto. En la terapia de trauma, a esto lo llamamos arraigamiento. Dios usó una presencia tranquilizadora de baja frecuencia para regular la amígdala de Elías. Esto nos enseña una lección vital. Si tu cuerpo está en estado de alarma, a menudo no puedes procesar la verdad espiritual hasta que tu sistema nervioso se sienta seguro. Un obstáculo importante en muchas comunidades de fe modernas es la positividad tóxica. La presión de estar siempre alegres, victoriosos y bien. Pero la Biblia es radicalmente diferente. Contiene un libro completo llamado Lamentaciones, y aproximadamente 1/3 de los salmos son salmos de lamento. ¿Por qué es esto psicológicamente vital? Las terapias modernas para el trauma, como la EMDR o la experiencia semántica, enfatizan la necesidad de expresar el dolor para liberarlo del cuerpo. Si reprimimos nuestro trauma, este se queda atascado. La práctica bíblica del lamento es una válvula de escape divina. Dios nos da permiso para protestar, gritar y plantearle nuestras preguntas más profundas. Observen a Jesús en el huerto de Getsemaní. Suda sangre. Eso es una condición médica llamada hematidrosis que se produce bajo estrés extremo. Dice, mi alma está abrumada de dolor hasta la muerte. Jesús no espiritualiza su dolor, le pone nombre. En psicología decimos, si puedes nombrarlo, puedes controlarlo. Al expresar con palabras la sensación abrumadora, trasladamos el procesamiento desde los centros emocionales del cerebro a la corteza prefrontal, donde puede ocurrir la integración. La Biblia entendió que el camino a la paz no rodea el valle de sombra de muerte, sino que lo atraviesa directamente utilizando el lenguaje del lamento sincero. Quizás el descubrimiento más importante de la psicología moderna sea la corregulación. Esta es la idea de que un sistema nervioso traumatizado no siempre puede calmarse por sí solo. Somos criaturas sociales. Necesitamos la calma del sistema nervioso de otra persona confiable para ayudarnos a restablecer el nuestro. Este es el fundamento biológico del cuerpo de Cristo. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en Romanos 12:15 dice, llorad con los que lloran. Esto es pura neurobiología. Cuando te sientas con alguien que sufre y lloras con él, tu presencia, tu respiración firme y tu mirada empática brindan la seguridad que su sistema nervioso necesita para salir del modo de supervivencia. La Biblia describe a Dios como alguien que está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Esta es la forma suprema de corregulación. Dios no es un juez distante, es una figura de apego presente. En psicología sabemos que el contacto visual y la expresión facial, la conexión entre el rostro y el corazón son clave para la sanación. Cuando la Biblia habla del rostro de Dios que brilla sobre nosotros, describe la fuente de nuestra seguridad emocional más profunda. No debemos procesar el trauma en aislamiento. Al cerrar este análisis profundo, quiero que te des cuenta de que la Biblia no ignora tu trauma. No te pide que finjas que no sucedió. Describe tus síntomas físicos, ofrece descanso biológico, proporciona el lenguaje del lamento y ofrece una comunidad para la corregulación. Si estás luchando hoy, recuerda que tu cuerpo no es tu enemigo. Tus síntomas son el lenguaje de tu alma que clama por sanación. Dios comprende tu sistema nervioso mejor que cualquier neurocientífico porque Él lo diseñó. Él es el varón de dolores, experimentado en el dolor,
que asumió un sistema nervioso humano y sufrió el trauma en la cruz para poder encontrarte en el tuyo. Uno de los campos más vanguardistas de la psicología moderna es la epigenética. Es el estudio de cómo el trauma puede transmitirse de una generación a la siguiente, no solo a través del comportamiento, sino a través de nuestro propio ADN. Los científicos han descubierto que los hijos de sobrevivientes del Holocausto o víctimas de la hambruna portan la huella biológica de ese trauma en sus hormonas del estrés. Mucho antes de que los científicos analizaran el ADN, la Biblia ya hablaba de esto. En Éxodo 34:7 dice que la iniquidad de los padres recae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Durante años se pensó que esto era una maldición de un Dios enojado, pero desde una perspectiva que analiza el trauma, lo vemos como una descripción de la realidad. El trauma crea ciclos. Un padre o una madre que sufrió abuso, un trauma sin procesar, podría convertirse en un padre o madre emocionalmente distante, creando una herida de apego en sus hijos. Este es un trauma generacional. La Biblia identifica este ciclo para que nosotros también podamos identificarlo y romperlo. Pero la Biblia ofrece una esperanza psicológica que la neurociencia recién ahora está confirmando. Mientras que la iniquidad, el trauma, llega a la cuarta generación, el amor inquebrantable de Dios llega a 1000 generaciones. La psicología moderna llama a esto resiliencia generacional. Estamos descubriendo que si bien el trauma deja huella, la seguridad y el amor dejan una huella biológica mucho más fuerte. La Biblia sabía que la sanación no es solo una tarea individual. Se trata de romper un linaje familiar de hipervigilancia y reemplazarlo con un linaje de amor. A continuación, debemos abordar el tema más difícil en la recuperación del trauma, el perdón. En algunos círculos religiosos, el perdón se usa como arma para silenciar a las víctimas. Pero en la Biblia, el perdón es una herramienta psicológica sofisticada para el cerebro del sobreviviente. Estudios modernos demuestran que la falta de perdón mantiene el cuerpo en un estado de estrés crónico, de lucha o huida. Cuando nos aferramos a la deuda de alguien que nos lastimó, nuestro cerebro permanece atado al agresor. Estamos literalmente atrapados en el pasado. El mandato bíblico de perdonar es en realidad un mandato para liberar el sistema nervioso. No significa que lo que hicieron esté bien. Significa que ya no permitiré que su pecado viva en mi cuerpo. Al entregar la justicia a Dios, Romanos 12:19, el cerebro del sobreviviente finalmente puede salir del estado de defensa. La psicología lo llama perdón decisorio. Escucha lo que perdonar le hace a tu cerebro. Permite que la corteza prefrontal recupere el control de la amígdala. La Biblia sabía que mientras busques tu propia venganza, tu sistema nervioso permanece activo. Al confiar en un Dios de justicia, le das permiso a tu cuerpo para finalmente experimentar seguridad. Ahora veamos el futuro. La psicología moderna celebra la neuroplasticidad, la idea de que el cerebro puede literalmente cambiar su forma y reconfigurar sus vías. Ya no estamos atados al cerebro que tenemos. Esto es exactamente lo que describe el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La palabra griega para transformado es metamorfo, la misma que usamos para describir la transformación de una oruga en mariposa. El trauma crea surcos o caminos oscuros en el cerebro, pero la renovación de la mente es la forma bíblica de describir la construcción de nuevas vías neuronales sanas. Cuando meditamos en todo lo que es verdadero, noble y correcto, literalmente estamos activando y conectando nuevas conexiones que compiten con las antiguas vías del trauma. El puente definitivo entre la psicología y la Biblia es la cruz. En la cruz, Jesús experimentó todos los estados de trauma. Experimentó la huida, la traición, el abandono de sus discípulos, la lucha, la batalla espiritual y finalmente el colapso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él entró en las profundidades del trauma humano para que, sin importar dónde se encuentre tu sistema nervioso hoy, ya sea que estés gritando de dolor o en silencio en una cueva, Él está ahí contigo. No estás roto sin posibilidad de reparación.
Eres una obra maestra en proceso de restauración por quien escribió el manual del alma. Hoy hemos visto que la Biblia no es un libro de reglas fastidioso. Es un documento profundamente humano que habla el lenguaje de nuestro dolor. Hemos aprendido que Elías no fue un fracaso. Era un hombre al límite de su capacidad neurológica, a quien Dios le brindó sueño y alimento. Hemos visto que David no solo estaba siendo poético, estaba sintiendo el impacto físico del trauma reprimido en sus huesos. Quizás durante años has creído que tu ansiedad, tus recuerdos o tu entumecimiento emocional eran señales de falta de fe. Quiero decirte hoy que eso es mentira. Tu sistema nervioso no es pecador, está herido. Y esas heridas reaccionan exactamente como Dios diseñó el cuerpo humano para protegerte en un mundo peligroso. La psicología moderna lo llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y reconfigurarse. La Biblia lo llama la renovación de la mente. Es el mismo proceso. La sanación es posible, pero a menudo no ocurre en un instante mágico. Sucede mediante el lento y paciente proceso de corregulación con Dios y con personas confiables. Recuerda esto: Jesús mismo es el varón de dolores. Él es Dios con un sistema nervioso. Conoce el temblor, el sudor, la sensación de abandono. No vino a sacarte de tu humanidad, vino a encontrarte dentro de tu humanidad. Si hoy te sientes como si estuvieras en una cueva, como Elías, mi consejo es este: sé misericordioso con tu cuerpo. Empieza por lo básico. Respira, come algo, duerme y date permiso para lamentarte ante Dios sin filtrar tus palabras. Él puede manejar tu verdad. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado en esta reflexión profunda. No eres un accidente y tu dolor no tiene la última palabra. Si este video te ayudó, por favor compártelo con alguien que esté atrapado en la oscuridad. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Espero que hoy te lleves no solo conocimiento psicológico, sino la experiencia de un Dios que está cerca de ti, más cerca que tu respiración. Pido que nadie utilice estos videos como arma, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en especial, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.